estás, Sergio? El día de hoy tengo ganas de que hablemos un poco sobre personajes. El origen que tienen, de cómo son, qué características tienen. Los personajes son, la criatura ya puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser un ser mitológico que pertenece a una historia. Esta historia puede ser de diferentes ramas, puede ser cinematográfica, puede ser literaria, puede ser una imagen pictórica, puede ser un video, puede ser un cuento, puede ser un montón de cosas, digamos, que tengan una historia. Y hay diferentes personajes dentro de esta historia. Es importante siempre que el espectador o el que esté leyendo entienda de que estos personajes son reales. Siempre los tome como que son reales, así sea un ser mitológico, por ejemplo, o un ser fantasioso, los tenemos que tomar como reales para poder entender la historia. Están los personajes principales, que son en los que se basa la historia, digamos. Son los que tienen los que más conocemos su historia anterior, sus principales características, su vida, digamos, y en los que ronda toda la historia. Después tenemos los personajes secundarios. Los personajes secundarios sabemos un poco, digamos, de su vida, no sabemos mucho, más que nada un par de características que nos permitan acompañar al personaje principal. Es decir, que son los personajes que están alrededor de la historia del personaje principal. Estos serían los personajes secundarios. Y por último tenemos los personajes terciarios, digamos, que de los personajes terciarios no sabemos absolutamente nada, digamos. Son personajes que no están involucrados en la historia principal de nuestro protagonista, ¿no? Estos pueden ser como personajes de relleno, o si es una escuela, por ejemplo, los alumnos que no están dentro de la historia principal de nuestro protagonista. Son como los personajes que no aportan algo característico, digamos, a la historia que estamos contando, sino que son más para hacer como un relleno de la historia. Principalmente los protagonistas y los antagonistas son los principales de la historia, y por donde ronda, digamos, toda la historia. Los principales siempre son el protagonista y el antagonista, si es que hay antagonista en nuestra historia. A lo largo de la historia, del cine, de la literatura, de los videos, de todo lo que conocemos, ¿no?, que cuentan una historia, tenemos diferentes personajes que son muy característicos y son conocidos a nivel mundial. No sé, por nombrar algunos podríamos decir Mickey Mouse, las princesas de Disney, o también podríamos hablar de seres mitológicos que son conocidos, digamos, a través de esto mismo, ¿no?, de la literatura, del cine, como podríamos hablar de diferentes centauros, duendes, hadas, como que hay muchísimo que es conocido a través de esto mismo, ¿no?, de diferentes historias, y hay personajes que son característicos en la historia que se conocen, ¿no?, que son muy conocidos. Hablando de personajes, también podríamos hablar un poco sobre lo que es ser un personaje público, sobre lo que son los personajes públicos. Los personajes públicos son personas que trabajan en ámbitos públicos o que son conocidos, depende de su profesión. También tenemos muchísimos, digamos, que son conocidos a nivel mundial, como si vamos a hablar de política, podríamos hablar de Obama, podríamos después hablar de Bill Gates, de como un montón, ¿no?, a nivel mundial. Después también podríamos hablar, por ejemplo, en Argentina, Ricardo Ford, Moria Kazan, Marta Minujín. Todos estos son personajes públicos, ¿no?, de público conocimiento, y que la mayor cantidad de personas los conocen y los asocian a un trabajo, digamos, a una profesión, o son conocidos muchas veces por algún show que han hecho, o por algo que han hecho, digamos, que los han hecho conocer en el resto del mundo. Al momento de querer armar una historia, lo principal que tenemos que pensar es en el personaje principal. El personaje principal le tenemos que meter una historia por detrás, es decir, que tiene que tener una vida, un pasado, todo muy detallado, ¿no? Tenemos que saber, depende de lo que queramos contar, sobre lo que va a ser su vida, sobre la parte de su vida que queremos contar, ¿no?
Por ejemplo, si es algún conflicto que se relaciona con su pasado, tenemos que mostrar qué conflicto originó, digamos, todo este conflicto presente. Tenemos que contar toda la historia pasada. También tenemos que mostrar si tiene familia, si la familia es importante para la historia que vamos a contar, o si los personajes secundarios, digamos, que vamos a utilizar en nuestra historia son importantes. También tenemos que contar la relación que tienen con el personaje principal. Es muy importante mostrar esto, ¿no? También es importante hablar sobre las características, ya sea físicas o personales o psicológicas, que tiene nuestro personaje principal y la forma que tiene para desenvolverse con el conflicto que le estamos planteando, digamos, en nuestra historia. Estas son como las principales cosas que tenemos que tener en cuenta para poder armar nuestro personaje principal. Teniendo en claro un poco sobre lo que es un personaje ficticio o un personaje público, digamos, y la historia que tienen que tener por detrás, se me ocurrió que podíamos hacer unos stickers. Estos stickers estarían hechos sobre nuestros personajes. Nosotros en Club de Mentes somos 5 personas. Yo soy Reina Momo, que está adelante de las cámaras, pero detrás de cámaras tenemos a Sergio Ríos, a Verónica Tessier, a Fran Richer y a Ailén Leo Cáceres Schumann. Todos nosotros formamos parte del Club de Mentes y nos ha pasado de cruzarnos con gente por la calle y que nos reconozca, que diga, sos Reina Momo del Club de Mentes, sos Sergio del Club de Mentes. Entonces ya somos considerados unos personajes y tenemos nuestra historia por detrás. Entonces la idea sería hacer en la tableta digital diseños de cada uno de nosotros y poder salir con esos stickers a repartir por la ciudad a la gente o pegarlos en diferentes lugares y contar también un poco la historia de cada uno de nosotros, de qué hacemos y de por qué lo hacemos. Así que bueno, les invito al taller para que podamos hacer los diseños.
Hoy el color verde. El color verde se remonta a la edad antigua. En las tumbas de los egipcios se utilizaba la malaquita que generaba el pigmento verde para pintar las tumbas. Este proceso era muy caro y muy difícil y con el tiempo se volvía un color negro, así que se dejó de utilizar. Pero por ejemplo, el dios Osiris estaba pintado y representado con el color verde, que significaba la vida y la muerte, la regeneración y el renacimiento. Después, en la Edad Media, el color verde significaba un color de mucho estatus social. Lo utilizaban la gente de mucho poder y era principalmente determinado para personas comerciantes o para banqueros. Utilizabanla en 1775, a pesar de que el color verde es uno de los que más se encuentra en la naturaleza, es el más difícil de extraer de la naturaleza. Entonces, en 1775 se genera con la Artemisa un color verde brillante, pero este color era altamente tóxico y mortal. Después, con el correr del tiempo, se fueron utilizando otro tipo de pigmentos, pero hoy en día los colores verdes siguen siendo en su mayoría altamente tóxicos y mortales, ya que de la forma que se extraen es con sustancias muy tóxicas. Bueno, esto es un poco sobre la historia del color verde. Como siempre, les quiero invitar a que si me ven por la calle, que vengan, que jueguen conmigo, que pinten conmigo, que vean si estoy repartiendo algo. Y bueno, esto es Club de Mentes, yo soy Reina Momo y nos vemos en el próximo capítulo.